Hola a todos, voy a hacer este tutorial, como dije, para colocar las imágenes de referencia dentro de nuestro espacio de trabajo en Blender. Bueno, lo que voy a hacer es activar los atajos de teclado. En breve van a aparecer, ahí está. Van a poder ver acá en la esquina inferior derecha de su pantalla, van a poder ver los atajos de teclado que voy utilizando. A ver si puedo centrar, voy a centrar, ahí está, en el centro y que sea. Vamos a ver si. Y voy a colocar esto más arriba. Entonces va a quedar así en el centro de la pantalla. Igual esto es una edición que yo no me estoy haciendo. No hace falta que. No van a tenerlo en la aplicación. O sea, el add-on. Si necesitan el add-on por ahí para alguna cosa, se llama Screencast Key. Entonces se puede descargar eso de forma gratuita. En fin, como pueden ver, si yo presiono una tecla, se va a ver ahí la letra o los comandos que yo presione. En fin, lo que voy a hacer es ocultar este y como siempre, todo objeto que vamos a crear, igual esto va para la tarea, o sea, sirve para la tarea. Lo que vamos a hacer es, a ver, lo que vamos a hacer es presionar siempre la tecla de la tecla numérica, la tecla 1. Entonces, como pueden ver, hay una línea roja o una línea de color, pues, no importa, y una línea vertical de color azul. El color rojo es el eje X, como pueden ver acá en nuestro viewport, en nuestra ventana, la parte superior van a ver un pequeño, se le llama axis o ejes, sistema de ejes, donde van a ver que el eje X tienen ahí en forma horizontal. Entonces, eso es lo que está representando acá. Eso es fundamental y quiero que sigan paso a paso para que no salga mal. O sea, prestar atención al paso a paso. O sea, si están experimentando, perfecto, pero para estas cosas, si es una recomendación, por lo menos yo sugiero que presten atención al paso a paso. Entonces, siempre, tecla uno, vista frontal. Nos queda ya la vista frontal, una vista plana. Lo que vamos a hacer ahora es, como pueden ver acá, hay un pequeño icono que es el cursor 3D. Ese cursor, esto no mencioné en clase, pero para tenerlo ahora en cuenta, este cursor es donde se van a crear todas las cosas que yo añada a mi escena. ¿Qué significa eso? Que este cursor es el donde se va a proyectar los objetos, se va a colocar los objetos. Ejemplo, este cursor voy a ponerle un poquito más. Esto yo lo puedo darle clic acá y puedo moverlo a cualquier lado. Puedo colocarlo, por ejemplo, ahí. Con este icono, entonces vuelvo otra vez al icono de selección, al Select Box. Sería la opción de seleccionar a través de una caja o de un cubo. Entonces moví el cursor ahí y lo que voy a hacer es presionar Shift A y me aparece mi ventana emergente y le voy a presionar acá a Torus. Como pueden ver, se crea donde está el cursor. Entonces, si yo coloco otra vez el cursor, por ejemplo, acá, y voy a presionar otra vez Shift A y voy a presionar Q o cubo, voy a tenerlo así. Entonces, el cursor es donde se va a generar, donde se van a crear las cosas. ¿Cómo modifico para que el cursor esté en el origen, que esté en el origen 000? ¿Por qué? Porque mi cursor ahora está en un lugar donde yo no sé la ubicación real, porque puedo medir si quiero, pero no es necesario. ¿Cómo hago? Voy a presionar Shift S. Al tener esto desplegado, sin darle clic a ninguno, voy a moverme y le voy a decir acá, dice cursor a origen del mundo. ¿Ok? Le voy a dar clic y automáticamente el cursor se va a colocar en el centro. Si yo me muevo en el eje, en la perspectiva, voy a ver que el cursor está metido en la intersección del eje Y del eje X. Y obviamente si me voy a una vista plana, en el eje Z.
¿Ok? Ese sería el primer paso. Y no es tan importante, pero es interesante saber que sirve para eso. Bueno, entonces ese Shift S vamos a estar utilizando para otras cosas. Entonces eh, es para mover el cursor, para editar el cursor y demás cosas que vamos a ir viendo. Entonces lo que vamos a hacer es presionar Shift A y nos vamos a ir acá a imagen y vamos a presionar referencia. No background, referencia. Background es para fondos. Fondos que cuando yo me muevo en una perspectiva no lo voy a poder ver. Voy a tener problemas. Entonces, referencia. Al presionar referencia, el programa me va a enviar en el lugar donde están. Me va a preguntar dónde están tus referencias. Entonces ya copié la ruta y pegué la ruta ahí. Ustedes descargan su archivo y como vimos en la clase, tienen que tener su estructura, así como ven acá, Blender. Bueno, acá tiene algunas cosas más, pero el de ustedes obligatoriamente tienen que tener Blender, referencias y texturas. Entonces yo me voy a mi carpeta de referencias y ahí lo tengo. Ese sería mi archivo. Acá, por ejemplo, pueden ver diferentes esquemas de visualización y yo voy a seleccionar acá que me muestre las capturas. A ver, si es que yo no tengo bien renombrado mis imágenes, entonces voy a usar frente porque estamos en la vista frontal. Entonces le doy leer referencia o imagen de referencia, le doy clic y automáticamente ya se coloca. Esta textura, o esta no es textura, es una imagen de referencia, es un plano. Si yo me muevo acá en perspectiva, voy a ver que es un plano. Un plano que tiene mi imagen de referencia. Lo que voy a hacer es presionar uno y volver a mi vista de mi vista frontal, a mi vista plana. Y lo que voy a hacer es colocar esto en el lugar donde corresponde. ¿Dónde? Sobre el piso. O sea, porque ahora está esto metido, como pueden ver, está metido bajo la línea roja, el eje rojo que sería el eje X. Yo necesito que esto coincida, porque así como se ve en la referencia, la línea roja está abajo de todo. Entonces lo que voy a hacer es usar el cursor de mover, que sería este, mover, rotar y escalar, como recuerdan. Mover, rotar y escalar. Lo que voy a hacer es mover esto y hacer que coincida la línea roja como referencia acá. Y la misma cosa, voy a colocarme acá y voy a mover esto hasta coincidir con la línea azul. Entonces sería la primera referencia que vamos a colocar. Algo importante que también eso vamos a ver en la siguiente clase, pero ya les adelanto. Primero, esta imagen yo no necesito que esté sobre acá directamente sobre este eje, sobre el eje, el origen, porque esto está en el origen. Si yo me voy acá, pues como pueden ver, está en el origen. Yo lo único que necesito de esta imagen es que me brinde información de la parte frontal. Por lo tanto, no importa de la profundidad donde esté. Entonces yo puedo mover hacia el fondo, por ejemplo. Poner acá. Entonces voy a tener, y volviendo a la tecla 1, voy a seguir teniendo la posición que yo destiné, pero ya no me va a molestar si coloco un objeto acá. No me va a molestar. ¿Cuál sería el problema? Si yo coloco, por ejemplo, voy a presionar Shift A y voy a insertar un cubo. Como pueden ver, está intersectando el cubo. Está entre el cubo, está metido en mi imagen de referencia. Entonces, es como que están ocupando el mismo espacio. Lo que voy a hacer es, como dije, no voy a mover de costado, porque de costado es la información que yo necesito. No lo voy a mover así. Lo que voy a hacer es mover en el eje Y, que es la profundidad. Entonces lo muevo acá, voy a colocarlo en cualquier lado, inclusive más lejos, no importa. Puedo colocarlo así. Si yo vuelvo a mi vista plana, voy a tenerlo siempre. Entonces, se movió, voy a mover y voy a irme acá. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es medir esto, porque no sé cuánto mide, no sé qué unidad de medida tiene. Lo que voy a hacer, este cubo, ¿cómo yo sé cuánto mide? Si yo me voy acá a mi lateral, como se acuerdan de la clase, si yo presiono N, si está abierto se cierra, si está cerrado, si yo presiono N, se despliega. Entonces, esta es una barra que lo que hace es darme información de los objetos seleccionados.
me da la información de la posición, que es la locación o location, me da la posición, la rotación, o sea, el ángulo de rotación, y me va a dar la opción de escala. Cuando estamos trabajando con objetos, en este caso un objeto regular, una geometría básica, me va a dar la opción de modificarlas, me va a dar la información de las unidades de medida acá. Es decir, este objeto todavía no está editado, por lo tanto es un objeto nuevo y que me va a dar información en este punto. Yo lo que voy a hacer es seleccionar arrastrando, clic continuo y arrastrar, y voy a colocar la unidad de medida acá que necesito, que es 150. Como saben, estamos trabajando en centímetros. ¿Por qué? Porque ya cambiamos eso en nuestra área de trabajo, que está en centímetros. Eso ya queda así, no en metros, porque si no, si pongo acá 150 va a ser 150 metros y está fuera de escala. Nosotros vamos a usar 150 centímetros. Esa sería la altura de nuestro personaje respecto al mundo real. Eso también es importante. El mundo real es nuestra referencia. No vamos a crear cosas que están fuera de este mundo real. Vamos siempre, aunque sea la criatura más ficticia, vamos a tomar como referencia el mundo real. ¿Por qué? Porque es lo que estamos acostumbrados a ver. Y eso se aplica casi a todos. Obviamente me van a decir, no, pero hay mundos ficticios, hay personajes ficticios, sí, pero están siempre basados en cosas que nosotros n- tenemos en el planeta que no conocemos, insectos, animales, fenómenos meteorológicos, etcétera, etcétera. La gente se agarra de eso para inspirarse. Por lo tanto, hay cosas que existen para que pueda ser creído. Entonces, normalmente los artistas lo que hacen es tratar de imitar esas realidades usando ejemplos y referencias. Por lo tanto, como dije, nosotros no nos vamos a pasar de escala y vamos a ponerle 1,50 de altura. Un robot que tiene 1,50 de altura. Si yo me voy a la vista plana, porque este sería mi referencia, simplemente para tener una referencia de altura, me voy a presionar 1 y vuelvo a la vista frontal, y esta caja, que sería mi referencia de altura, lo voy a colocar, obviamente, lo voy a colocar a la altura de en este caso sería de mi línea X, de mi eje X, que sería el piso. Y lo que voy a presionar es el siguiente atajo de teclado para ver entre el objeto, para que me muestre como un rayo X. Esto, sin entrar en atajo de teclado, se puede usar este botoncito que está acá, este icono, que sería la opción para ver el wireframe. Wireframe sería la manera en que se puede visualizar un objeto con relleno o sin relleno. Yo lo que quiero ahora es visualizar sin el relleno para que yo pueda ver lo que hay detrás, porque ahora mismo me está tapando. Como pueden ver, está frente al objeto. Entonces, presiono acá y ya me va a permitir ver a través. O sea, ahora es como un vidrio que me permite ver lo que hay detrás. Entonces voy a seleccionar mi imagen de referencia, y como ustedes se acuerdan que colocamos el punto de referencia en el piso. Bueno, ahora lo que voy a usar es ese punto de referencia, voy a usar para poder editar la escala, porque ahora lo que quiero es achicar a la medida de este cubo. ¿Cómo voy a hacer? Paso a paso. Primero lo primero, me voy a ir acá a este iconito que está en la mitad. Es un icono que me permite decirle al objeto cómo quiero editarlo, y nosotros vamos a usar el cursor 3D. ¿Por qué el cursor 3D? ¿Por qué? Porque el cursor está ya en el piso. Yo lo que quiero es editar desde el piso y voy a achicar para abajo. Si yo no coloco este y le digo Bounding Box Center, lo que va a hacer es achicarme desde el centro. ¿Ok? Yo no quiero eso porque ya ajusté el piso. Lo que voy a hacer es irme acá, selecciono y voy a decirle cursor. Al darle cursor voy a presionar la tecla S de escala. Acá se puede usar el mismo, el pivot acá de las opciones de escala que tengo: mover, rotar y escalar. Puedo usar este. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar desde el verde. Voy a achicar. Como pueden ver, tengo que siempre apuntar desde el verde para no perder la proporción. Entonces sería así. Como pueden ver, ajusta. Voy a recapitular. Lo que estoy haciendo es reescalar mi imagen a la referencia del cuadrado, que yo voy a desactivarlo acá. Voy a volver con este icono que ven al lado. O sea, están uno al lado del otro, uno para ver
la rejilla y el otro es para ver el relleno. Esas serían las palabras que podemos usar ahora. En realidad son wireframe y el otro es el shader. Wireframe es rejilla y el shader es relleno. Relleno con color y puede ser con textura. Eso se puede configurar también, pero ahora no nos importa. Lo que estoy haciendo es ajustar al tamaño de 1,50 m, que va a ser el tamaño de mi robot. Entonces ya tengo ahí esto. Entonces lo que hicimos hace rato fue decirle al programa, quiero escalar no desde el centro, quiero escalar desde el cursor. Es como colocarle un eje. Quiero que mi eje sea el cursor y que cuando yo escale esto, se escale desde el cursor. Esto es medio confuso para las personas que inician, por eso estoy haciendo mucho hincapié en esto. Se utiliza el cursor para poder escalar, para que yo pueda tener solamente la parte de arriba. Los costados no hace falta. Como pueden ver, es mucho más largo. No sé, yo lo que quiero es que el robot tenga la altura de 1,50 m. Entonces ya tenemos nuestra imagen encajada en el tamaño que necesitamos, etcétera, etcétera. Vamos a traer la otra imagen usando esta misma imagen. ¿Por qué? Porque quiero mostrarle también la manera en que yo puedo duplicar esto y colocar acá. ¿Por qué? Porque eso es la manera en que uno siempre va a trabajar. Duplicar, mover, rotar, escalar, etcétera. ¿Cómo se duplica? Voy a presionar la tecla Control D. Perdón, Shift D en este caso. Shift D. Control D es para otra cosa. Bueno, entonces, como pueden ver, yo ya dupliqué. Esto tampoco quiero que sea una confusión, quiero que presten atención. Yo estoy moviendo ahora de forma aleatoria. Es decir, es un movimiento errático en el espacio porque pues, el programa no me está haciendo ningún tipo de restricciones. Yo lo que ahora voy a aplicar es una restricción. ¿Por qué? Porque quiero que se mueva esto en la misma altura, porque ahora nos está moviendo, como dije, tiene un movimiento errático, un movimiento aleatorio o un movimiento random, como quiera llamarlo. Voy a presionar la tecla X, perdón, I. ¿Qué es I? I es el eje verde. ¿Qué significa eso? Que me va a hacer una restricción al movimiento. Como pueden ver, cuando yo presione I, esto me va a agregar una restricción. Voy a presionar I. Como pueden ver, ya no puedo mover de forma errática. Ya no es aleatoria. Entonces, eso es lo que yo necesito y voy a moverlo acá. Voy a dejarlo ahí, entonces ya tengo el duplicado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a irme a mis opciones de rotación acá y voy a seleccionar el eje azul. ¿Por qué? Porque quiero darle la vuelta. Acá los ejes me indican qué lado quiero rotar. Si yo quiero rotar de lado, el eje verde. Si yo quiero rotar de arriba y abajo, el eje rojo, que es X. Y si yo quiero rotar de costado, voy a rotar el eje azul. ¿Por qué? Porque es tipo una puerta. El eje contrario es lo que me indica hacia dónde quiero rotar. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar, en este caso que yo quiero rotar hacia acá. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esto y voy a rotarlo. Voy a rotarlo. Eso también tengan cuidado con esto. Tienen que poner encima del eje. Y cuando se tiñe de blanco, esto va a ser una rotación aleatoria, como vimos hace rato. Obviamente que esto yo lo puedo también restringir presionando la tecla Z. Bueno, acá no funciona porque estoy usando el pivot. Por eso funciona con la tecla R, que es rotar. Pero no nos vamos a confundir ahora. Lo único que vamos a hacer es ponernos encima del eje azul, encima, sin que se tiña de blanco. Voy a ponerme encima y voy a empezar a rotar. Como yo restringo el eje que quiero, o sea, el grado, la cantidad de ángulo que quiero rotar, voy a presionar control. Y como pueden ver, se va rotando hasta los 90 grados, que es la rotación rectilínea de un ángulo. Acá, como pueden ver, ya es 90 grados. Si por ahí les aparece 50, van a seleccionar y van a escribir 90. Entonces, esta imagen me voy a ir a la vista lateral con la tecla 3 y voy a traer, primero voy a traer mi imagen para poder ajustar. Voy a irme acá, como se acuerdan que dije que cuando ustedes seleccionan un objeto,
tanto en esta zona les va a dar la información de la posición, etcétera, pero dentro de esta caja de herramientas, tenemos varios sistemas, varias herramientas. Por lo tanto, acá van a encontrar la opción donde dice Data. Al darle clic, se van a percatar porque aparece un icono de una imagen. Teniendo seleccionado mi imagen de referencia, importante. Hay gente que busca información acá sin tener nada seleccionado. Eso no les va a aparecer nada. Si yo no tengo nada seleccionado, no me va a aparecer. O si tengo el cubo, me va a aparecer otros datos. Si yo necesito el dato de esta imagen de referencia, lo tengo que seleccionar. Repito esto porque me suele pasar que hay gente que espera que el programa adivine lo que quiere hacer. Y eso no funciona así. Selecciono el objeto que quiero editar. Entonces me voy acá, le doy clic y acá van a encontrar varias cosas. Primero van a encontrar la ruta. A esto vamos a verlo después, porque esta es la manera en que se configura la imagen. Acá lo pueden haber hecho de otra manera, pero no nos vamos a meter ahí. Lo único que vamos a hacer es seleccionar en la carpeta, acá dice Open, cuando colocan encima Open Image, es para abrir una imagen, le doy clic y me envía otra vez a mi caja de referencia, a mi carpeta. Le doy clic a esto porque es el lado lateral, le doy clic a abrir y ya me va a cambiar con esa imagen. Si yo me voy acá a la vista 3 usando, o sea, el botón 3 para poder moverme en el espacio, lo que voy a hacer es mover esto acá, alinear, que quede bien, alinear al eje azul, que sería el eje Z, voy ahí, y voy a alinear en el piso ahora es el eje verde. ¿Por qué pasa eso? Porque estoy en la vista lateral, por lo tanto mi vista horizontal, mi piso, la línea horizontal sería el verde, estoy de costado. El pivot también me indica eso, me indica acá que el eje de costado es verde, es I. Si yo me voy a la vista superior, a la vista vertical en este caso, el eje que está apuntando hacia arriba es el eje Z, el azul. Bueno, entonces acá yo también tengo el mismo problema de mi escala. Voy a hacer lo mismo. Me voy acá y le voy a decir, quiero usar el cursor porque el cursor está en el origen, a menos que hayan movido el cursor. No lo muevan. ¿Cómo lo pueden mover? Bueno, se puede mover de cualquier manera o lo pudieron haber colocado así sin querer. ¿Cómo lo vuelven a colocar en su lugar? Con Shift S y le dicen acá cursor al origen. Le dan clic y vuelve otra vez al origen. Vuelvo acá y le digo, quiero usar ese cursor como mi eje. Le doy clic, selecciono esta imagen y voy a presionar. Vamos a usar ahora el atajo de teclado para escalar, que es la tecla S. Recomendación, pongan su cursor del mouse fuera de la imagen. No lo coloquen acá ni sepan dónde está el cursor principalmente. Y recomendación que quede fuera. ¿Por qué? Porque cuando yo presiono S, me va a aparecer esa línea punteada con una flechita. Entonces yo puedo decirle, quiero ir bajando y lo puedo controlar mejor. Porque ¿qué pasa? Cuando uno empieza a trabajar con el programa, lo primero que pasa es que se desorienta con facilidad. Entonces empieza a haber problemas de que, por ejemplo, si ustedes están acá y por lo que presionan S, a veces se mueve demasiado rápido o se escala demasiado rápido, no tienen precisión. Entonces, para evitar ese lío, van a colocarse afuera, van a presionar S y van a mover el mouse sin darle clic a nada. Esta opción sin darle clic a nada, es simplemente mover el mouse. Entonces, ajustan y clic y lo sueltan. La misma cosa funciona para la tecla G. Entonces, de ahí, por ejemplo, lo pueden mover. O la tecla R, que es rotar. Son los atajos de teclado si no quieren usar estos pivots. Hay momentos en que es buenísimo usar los pivots y hay momentos que son buenísimos usar los atajos de teclado. Los dos son muy útiles. Entonces, sepan utilizarlo. Yo por lo menos lo utilizo para la parte de, por ejemplo, si quiero editar una geometría y no quiero estar moviéndome con el pivot, no sé, utilizo la tecla G y demás cosas. Es muy útil. Entonces, así ya tendríamos ajustado nuestras referencias. La misma cosa que hace rato, voy a volver a la vista de relleno, tengo mi imagen insertado ahí. Entonces lo que voy a hacer, en este caso, por ejemplo, el pivot queda perfecto porque agarro el pivot y lo voy a mover en este eje. Importante también, recuerden,
ponerse encima de la flecha. No agarren desde el centro porque esto no es Photoshop ni tampoco es otro programa de edición, de video, lo que sea. Esto es 3D, por lo tanto tengo acceso a los tres ejes. Si yo hago macanas, por ejemplo, empiezo a mover desde el centro, que me permite el programa, pero este es un movimiento aleatorio, yo estoy rompiendo todos los ajustes que hice en la vista lateral y en la vista frontal. Entonces tengan cuidado con eso. El pivot se utiliza dándole clic y colocándose encima de este eje. O de este eje o de este eje, como quiera moverse. Entonces me restringe el movimiento. O sea, tengo un movimiento controlado. Como pueden ver, hay cuatro triángulos. A ver, cuatro cuadrados, mejor dicho. Cuatro cuadrados que son uno verde, uno rojo y uno azul. ¿Qué significan esos? Esos cuadrados me permiten moverme en dos ejes. Como pueden ver, si hay que prestar una atención y tienen una cabeza de, no sé cómo llamarlo, tipo técnico, teórico, se van a dar cuenta que un movimiento sobre la flecha es un movimiento unidimensional. Si ustedes se mueven utilizando estos cuadrados, es un movimiento bidimensional, es decir, se mueven dos ejes. El primero con la flecha es un solo eje. El segundo con los cuadrados es bidimensional en dos ejes. Y desde el centro, entrando ya en este círculo amarillo, blanco que se tiene ahí, es un movimiento tridimensional en tres ejes. Entonces, eso significa los elementos que se tiene dentro del pivot. Todos tienen ese mismo comportamiento. Si yo uso este arco rojo es para un movimiento unidimensional. Si yo me muevo desde el centro, acá, va a ser un movimiento bidimensional. Y si yo me muevo desde este arco, perdón, si yo me muevo desde el centro es un movimiento tridimensional. Y si yo me muevo de este arco blanco que tengo afuera, es un movimiento bidimensional, o sea, en 2D, en 1D y en 3D, si quieren así. Entonces, eso es una manera de entender. Yo les había dicho, a mí me gusta la parte teórica aplicada a la práctica. Si yo no entiendo estas cosas, es muy difícil de tomar decisiones dentro de un proyecto. Entonces, es importante entender qué herramientas se utilizan. En fin, me voy a un movimiento unidimensional. Ese sería el término que utilizaríamos. Entonces, para no tener tan lejos, esto también unidimensional, voy a colocar ahí. Entonces ya tengo que, si yo me voy a la vista 1, si yo me voy a la vista 2, 1, 2, 1, 2. Entonces ya tengo mis referencias puestas. Perfecto. ¿Qué haría, por ejemplo, para saber si todo está funcionando de manera correcta? Voy a borrar este cubo porque simplemente me servía para poder para poder escalar de manera correcta. Lo que voy a hacer es irme a Shift A. Me voy acá. Acá hay un tema que quiero que presten atención. Si ustedes activaron los comandos, como como les mostré en clase, que es irse a Edit, Preference, y se fueron a Add-ons y escribieron acá Mesh de malla poligonal. Si ustedes le dieron clic acá donde dice Extras, creo que había otro más. A ver si me despliegan. Extras, creo que extras. Sí. Si ustedes le dieron clic a eso, a ver, voy a desactivar y voy a ver si me da la opción. No, no. Ok, entonces extra. Activan el add-on, le dan refresh, save, cerrar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a presionar Shift A y vamos a Mesh y vamos a irnos acá donde dice Round Cube. Round Cube es un cubo con bordes redondeados. Round es redondeado, cubo redondeado. Entonces, si se quedaron con esta es la visión de malla, como les dije, es tipo un rayos X. Entonces, lo que voy a hacer es irme otra vez a la vista de relleno. Como pueden ver, es un cubo con bordes redondeados. Nosotros no vamos a usar este cubo. Lo que vamos a hacer es, cuando se despliega, esto es una barra de menú.
esta barra tiene una particularidad, o Blender tiene una particularidad. Esto me aparece la única vez cuando estoy creando una geometría. Después ya desaparece y eso es lo peor de Blender. Una de las cosas que a mí particularmente no me gusta, que es la imposibilidad de acceder a los comandos o las configuraciones por defecto de una geometría nueva. Bueno, en fin, eso ya es parte del problema de Blender. Lo que voy a hacer es, por ahí hay un add-on que permite solucionar eso, voy a investigar. Pero por ahora, esto se despliega, si usted lo tiene encerrado, normalmente aparece como un cubito y se genera automáticamente cuando yo creo una geometría, cualquiera que sea. Le doy clic, voy a desplegarlo y acá donde dice operandos, operadores, precept, serían cosas predeterminadas que trae este, por eso se llama extras, objetos extras. Lo que voy a hacer es irme a donde dice Quad Sphere. ¿Qué es esto? Es una esfera hecha de cuadrados. Cuando toquemos la siguiente clase, vamos a ver qué es un modelo poligonal y cuáles son las... bueno, ya vimos que es un modelo poligonal, pero cuáles son las reglas del modelado poligonal. En teoría habíamos visto que un triángulo es el modelo, o sea, es una geometría, un triángulo es un polígono básico, el mínimo, el polígono mínimo. ¿Por qué? Porque tiene tres lados. Un polígono tiene como característica que tiene que ser un objeto cerrado. Entonces, lo mínimo de un polígono es un triángulo. Eso partiendo de la parte teórica. Sí, acá pueden ver que son cuadrados. O sea, la esfera es un cuadrado. Y eso es lo que nosotros tenemos que conseguir cuando se trata de modelado poligonal, que todo sea un cuadrado, no un triángulo, no un hexágono, no un pentágono ni nada por el estilo. Siempre y en todo caso, por ahí se puede admitir un triángulo, pero en situaciones muy particulares que vamos a ir viendo. Pero todo el modelo tiene que estar hecho de cuadrados. ¿Por qué usamos este objeto extra y no usamos? Voy a presionar otra vez Shift A, la opción de dice Icosphere, sí, Icosphere, que el otro también es VSphere. Si ustedes le dan clic, lo que va a hacer es crearles una esfera. Y si vamos a crear el otro, es una esfera con triángulos. Este es un triángulo. Este sí es un triángulo con cuadrados, pero tiene remates extraños. Este remate, por ejemplo, a mí particularmente no me gusta. Por ahí se puede aplicar para otras cosas, porque esta esfera se utiliza para representar un planeta, por ejemplo, si se va a mapear de una manera determinada. Vamos a mapear qué significa y todo eso vamos a ir viendo, pero para colocarle una textura, básicamente. Esto no es un polígono limpio, o sea, no es un polígono que sea eficiente a nivel de topología, y topología es la superficie. Todo lo que vemos acá, esto es topología. Acá, por ejemplo, tengo una topología de baja resolución porque puedo ver los cortes, puedo ver los cuadrados que son muy grandes. Eso es topología. Y esta topología, este cuadrado, este triángulo es una topología triangulizada. Esta topología es una topología mixta. ¿Por qué? Porque tengo triángulos arriba y triángulos abajo. ¿Por qué digo que son triángulos? Como pueden ver, acá tengo, voy a usar este, acá tengo uno, 2, 3. O sea, tengo uno, 2, 3. Tengo tres puntas, tres caras. O sea, perdón, tres puntas y tres bordes. Y una cara. Eso es un triángulo. Entonces, para ciertas cosas, esta esfera nos va a servir. Nosotros vamos a usar esta esfera que es quad. Siempre es quad. Que en todos lados es quad. Voy a borrar esto y nos vamos a quedar con esto. Lo que voy a hacer es irme a la vista frontal, que para eso puse mi referencia. Voy a irme acá donde dice otra vez a la vista de alámbrica. Acá van a ver que es una vista alámbrica. Ahí. Ya puedo ver mi imagen de fondo. Esta imagen de fondo vamos a hacer un truco. No un truco, pero una recomendación. Vamos a seleccionar los dos. Así. Voy a seleccionar uno y voy a arrastrar y seleccionar los dos. ¿Se acuerdan del objeto activo? Tienen siempre que activar esto. Selecciono los dos. Voy a presionar M. ¿Qué es M? M es para crear colecciones en nuestro outliner, acá, para esta parte. En realidad podemos hacer lo siguiente como vimos en clase. Voy a dejar de seleccionar todo y voy a seleccionar acá el iconito que es para crear. Entonces voy a presionar
clic acá en la parte de arriba superior, en la parte superior derecha, y acá me crea una colección 2. Voy a darle doble clic y voy a llamar referencias. ¿Ok? Y estos entities, los entities son ayudantes o son entidades. Los entities normalmente no salen en el video final o en el render final. Lo que voy a hacer es colocar dentro de referencias. O sea, voy a volver a repetir. Selecciono los dos con clic izquierdo continuo, tiro dentro de la carpeta. O sea, tengo que arrastrar encima de esto. Entonces ya tengo mis imágenes de referencia metidos en referencias, 1 y 2. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a seleccionar acá con esta flechita. Si no ven esta flechita, que es para evitar que yo pueda seleccionar accidentalmente todo esto, si no lo ven, se van a ir en este iconito que está al lado que se llama filters o filtros y van a activar. Normalmente aparece así. Para activarlo le van a dar clic y lo activan. Y ya está. Entonces les aparecería eso y van a desactivar esa opción que nos impide seleccionarlo accidentalmente si es que estamos trabajando en el modelado. Lo voy a desactivar y ya no lo voy a poder seleccionar y sí voy a poder seleccionar mi objeto. Como pueden ver, acá es donde se crean las referencias, las colecciones. ¿Cómo puedo crear de otra manera las colecciones? Como les mostré hace rato, presionan M y les crea esta barra de tareas, esta ventana emergente. Le dan a dar clic a nueva colección y le va a preguntar el nombre. Entonces nosotros le vamos a llamar robot. Le pueden llamar inclusive blocking, porque vamos a hacer el blocking del robot. Entonces, robot blocking. Le doy clic y automáticamente pueden ver acá que se crea esa colección y se coloca adentro esa esfera. Esa sería la manera. Entonces, repito, seleccionan el objeto y presionan M y le dan nuevo y hacia para que se pueda generar. Le dan un nombre y automáticamente ya les va a aparecer la colección con el mismo nombre que le pusieron. Me voy a la vista frontal con la tecla 1 y lo que voy a hacer es mover. ¿Cómo voy a mover? Voy a usar el pivot y voy a mover esto arriba. ¿Cómo voy a escalar? Voy a seleccionar la opción de escala o la tecla S. Acá va a funcionar mejor la tecla S. Como pueden ver, todo objeto tiene este puntito amarillo. Este punto amarillo me está indicando el centro de este objeto. Y cada objeto se crea con este punto amarillo. Diferente al cursor 3D, que como dije es otra cosa. Es para hacer otras tareas. Pero cuando yo no tengo acá seleccionado, por eso acá aparece Bounding Box Center, que lo que me está diciendo es que el centro que va a usar ahora es el centro del objeto, que es el punto amarillo, el chiquitito. Si yo coloco acá el cursor va a ser el centro de este objeto. ¿Ok? Entonces si yo le presiono S, como pueden ver, se está escalando el cursor. Tengo que presionar acá Bounding Box, que es por defecto. Siempre recomiendo eso. Cuando terminen de usar el cursor 3D, vuelvan al Bounding Box. Como pueden ver, es un cuadradito con un círculo en el centro. Los iconos también te están dando información sobre la herramienta. ¿Cómo voy a hacer acá? Voy a colocar más o menos en el centro. Igual esto no importa, lo que voy a hacer es escalar. Y voy a volver a mover. Importantísimo, no perder el centro. Acá yo estoy colocando todo en el centro. ¿Por qué? Pues no me quiero estresar en perder el eje de simetría porque vamos a trabajar con simetría, que es trabajar un lado y proyectar del otro lado. Eso voy a explicar después cuando estemos ya en ese punto. Entonces voy a escalar y encajar en la referencia. Si yo me voy a la vista lateral, tiene que quedar perfecto. ¿Ok? Así tiene que quedar. Si puse bien mi imagen y si mi imagen está bien hecho, que yo sé que está bien hecho porque yo lo saqué de una vista plana, sé que mis referencias tienen que encajar. Entonces ya tenemos ahí la primera pieza encajada, que es una esfera que va a ser la cabeza de nuestro personaje. Entonces, esto es lo que van a hacer. Yo voy a hacer solamente esto y ustedes van a continuar. Si quieren, igual esto va a continuar en clase, pero les motivo a que puedan experimentar en su casa y poder tener control de la navegación dentro del espacio de trabajo. Porque, repito, ese es el mayor problema de todo el mundo. Acostumbrarse a un entorno 3D, a un entorno tridimensional para poder trabajar con fluidez, con soltura y entender qué pasa en el entorno.
porque ahora mismo esto se puede volver un calvario si es que no entienden qué están tocando, cómo están moviéndose y de repente se puede ir todo así y marear. Entonces, traten de experimentar. Igual la tarea ya está en la plataforma y lo pueden descargar y pueden trabajar con eso. En fin, eso sería todo por hoy. Me di cuenta que una parte no se vio cuando estuve viendo la opción de... A ver, voy a volver a activar esto. Cuando estaba insertando las imágenes, entonces explico otra vez. Explico acá. Shift A, me voy a ir a imagen, a referencia, y me tiene que aparecer esta ventana. Esta ventana es lo que no se vio. Entonces, como les dije en el video anterior, o sea, esto yo lo voy a unir con el otro, pero en fin. Ustedes van a tener Blender, referencia y textura. El resto vamos a agregar después. Vamos a tener también, pero vamos a agregar después. Lo que ustedes van a tener son tres carpetas. Referencia, entonces es el lugar donde van a estar nuestras imágenes. Y como dije, acá es para seleccionar y ver, tener tipos de visualización. Si quieren ver tipo con esta partición, o lo quieren ver en iconos pequeños, o lo quieren ver en iconos más grandes. Entonces, esa sería la manera de visualizar. Entonces, si quieren ver la extensión, si quieren ver más datos, si quieren ver con tamaño. Entonces, hay diferentes tipos de visualizaciones. Entonces, acá, retroceder. Eh, Ahí, una confusión. En fin, entonces, ustedes van a seleccionar la imagen que necesitan. En este caso, voy a seleccionar la referencia al frente. La misma cosa sucede con la otra que había dicho hace rato. Esto es la explicación de más de lo que no se pudo ver. Van a irse acá y la misma cosa se les va a abrir en la misma ventana. Entonces van a poder acceder a cambiar la imagen, dándole a abrir imagen para volver a reemplazar. Entonces con Shift D, como dije hace rato, duplican y lo cambian. Por ejemplo, así para tener las imágenes. Simplemente eso.